Este programa y sus anunciantes no se hacen responsables por las opiniones emitidas por el locutor y sus invitados. Hoy 19 de diciembre del 2025, en este espacio conversando con el Gocho. Y aunque hay cosas que me parecen muy interesantes del juego global, del juego venezolano, quisiera arrancar por anunciar el desprecio a una rata de cloaca que es la juez Dayana Castillo. Esta infeliz gusano que le mete 10 años de cárcel a un menor de edad, el joven Gabriel, por dizque parecía un protestante escuálido, que tenía pinta de guarimbero. Ese es el cargo y le meten 10 años por terrorismo a este menor de edad. Un muchacho que se terminó de graduar de bachiller en la cárcel y que le dieron ingreso a la Facultad de Ingeniería Civil en la Universidad Lisandro Alvarado y que le desgracian su vida en una cárcel por terrorista, porque el tipo el día 9 de enero de este año salió a protestar, o porque la policía dice que tenía pinta de guarimbero. Ese es el cargo para presentarle terrorista. Cuando usted ve en el mundo entero que a un sujeto le ponen cargos de terrorista porque le consiguen kilos de Semtex, o le consiguen metros de paracord, o le consiguen botellas de clavos revueltas, envueltas en C4, o porque le consiguen un chaleco con clavos y explosivos y un detonador a distancia, o que además le consiguen videos gritando e inmolándose, afeitándose y lavando la cara para gritar Allahu Akbar. Y entonces en Venezuela un muchacho, porque tiene pinta de guarimbero, lo meten preso a 10 años de terrorismo. Bueno, es importante recordarle al Bolsas del fiscal de los 67 tatuajes que esta es parte de la razón por la cual te van a empalar, pero no con la monda del negro del WhatsApp, sino quizás te agarren como Vlad Dracul le hacía a sus enemigos en los Cárpatos, en la Rumania de épocas del año 1500 y por allí. Porque esa es la forma de enfrentar a los verdaderos enemigos de la República. Y entonces este Bolsas, ¿qué cree? Y esta juez, estos individuos que se hacen llamar los sujetos del Tribunal Supremo de la Corte de Morticia y lo que antiguamente se denominaba el Consejo de la Judicatura, todos los bichos responsables por la designación de esta rata son todos culpables por acción y por omisión. Por eso era importante arrancar el día así, porque no podemos seguir perdonando que se sigan multiplicando los Franklin Brito o los Caguaripanos o los Oscar Pérez. Ninguno de esos héroes de la República pueden ser olvidados, pero este muchacho Gabriel tampoco puede ser olvidado. Y hay que recordar que todo eso que se denominan presos políticos al día de hoy debe entregársele de una vez la libertad al disfrute de sus derechos plenos de ciudadanos. No hay amnistía para los presos políticos de estas ratas. Lo que tiene que ordenarse es una libertad inmediata. Y por eso es que sería interesante saber quiénes serán los sujetos que ocuparán los cargos de la Procuraduría y de la Fiscalía y del Ministerio de Interior y del supuesto Ministerio de Cárceles, que ya
debería estar claro que eso tiene que ser una subdirección del Ministerio de Interior y Justicia. No hace falta tener un ministerio para tratar con pranes. Toda vez que ayer casualmente el Departamento de Justicia le clavó una acusación formal a 54 ratas del Tren de Aragua, empezando por Niño Guerrero y terminando con Rosita, porque todos estos bichos están inmersos en una serie de delitos de todo pelaje para exaltar e intentar destruir la paz ciudadana en los Estados Unidos con prácticas muy comunes en la Venezuela chavista. Así que insistir, pedir la libertad de Gabriel y de todos los presos políticos de inmediato y sin que les quede ningún cargo en su expediente personal, porque todo eso fue inventado. Así como está el paisano don Javier Tarazona, que lo zampan preso y botan la llave por el solo hecho de ser, por opinar. Y también está el señor Roland Carreño, que también lo metieron preso y botaron la llave por el solo hecho de ser. Y así hay otra cantidad de individuos que están presos al día de hoy porque no le doblaron la cabeza ni las rodillas a las ratas del régimen castrista cubano que está boqueando. Están tan mal esas ratas que les tocó suspender el Congreso Anual del Partido Comunista Cubano porque no tenían ni siquiera con qué darle un refrigerio a la crema de la política cubana, que pueden ser, no sé, 200, 300 delegados, y para esas basuras no tenían ni siquiera cómo darles un topocho sancochado con tantica mantequilla y un hierbo de pollo. Y por eso les tocó suspender. Pero es que además la realidad del régimen castrista cubano es que están en modo supervivencia y para eso pasa por mantener el poder en Venezuela. Por eso es que dejaron la diatriba del cuento comunista cubano para encargarse del chicharrón venezolano. Tanto es así que los vecinos de los alrededores de Chuao, donde está la infame embajada cubana, decían y pasaban fotos de enormes filas de camionetas paradas en las calles de las inmediaciones de la embajada cubana, porque por lo visto había una reunión de altos jefes, bien sea que sean cubanos con criollos o puros cubanos, pero total, lo que hay es que pasarle las coordenadas al Comando Sur para que no los pelen. Y cuando empiece la quemazón, todos los vecinos de los alrededores de la embajada cubana que se larguen. No es porque los americanos los vayan a bombardear, sino que los mismos vecinos de Chuao, que han sido víctimas de estas ratas, tienen que preparar suficientes cócteles Molotov e ir y iluminarle su arbolito de Navidad. Que reciban su niño Jesús, todos, con embajador y todo adentro, y que vayan a reclamarle los derechos diplomáticos y consulares a Mambrú y los pitufos, porque por nosotros nada que respetar a estas ratas. Y si van a decir que hay retaliación de la misión venezolana en Cuba, todos los que están en la misión venezolana en Cuba, todos son enemigos de la República, así que por mí que los quemen también. En este espacio conversando con el Gocho, y ayer le aplicaron a la rata del periquero de Petro la misma formulita que él creyó que era chistosa. En días pasados, cuando esa rata estuvo de visita en Nueva York, se fue a una plaza pública acompañado por el vocalista de Pink Floyd, la rata de Roger Waters y otros gusanos que le acompañaban, y con un parlante indicó básicamente que las tropas americanas actuaron en rebelión en contra del presidente Trump y que no aceptarán sus órdenes de hundir embarcaciones al sur del Caribe, porque había que respetar la voz de la humanidad. Pues llegó la rata del bigotón de Maduro
y le publicó de que él invocaba al ejército colombiano para que defendiera en caso de ataque sobre Venezuela por aquel cuento de la Gran Colombia y toda esa paja. Pero le hizo la misma. Entonces ahí salió Petro a quejarse, a decir que ningún individuo ordena al ejército colombiano, porque eso es un abuso. Bueno, pendejo, eso fue lo que tú intentaste hacerle a Trump en Nueva York y por eso te quitaron la visa a ti, a tu familia, a tu séquito, a tus ministros, para que veas que el cambur verde mancha. Ah, pero cuando te la hicieron igual, entonces ahí sí saliste a quejarte. Bueno, agarre y lleve para la casa, para que vaya a moler, bobo. Pero en medio de eso sigue la novela en Venezuela, porque observamos que hay gente que ha salido a dar todo tipo de comentarios sin observar ni el contexto, ni la realidad histórica, ni la realidad financiera de los errores venezolanos del pasado y que ahora son las sombras que clavan sobre nuestra cabeza, y por eso vemos las declaraciones que da el señor Trump esta semana cuando indica de que de Venezuela le robaron sus inversiones, su propiedad y su riqueza con actos confiscatorios y que a mí me devuelven lo mío. Y básicamente lo que está indicando es que volvimos a la posición de 1905. América para los americanos, nadie se mete aquí y el que se meta es si nosotros le damos permiso. Gústele o no le guste, muy patriotero o no, pero ese es el realpolitik. El Catire dijo, yo soy el emperador particularmente en el continente y el que no lo entienda, pero además no respeta el Estado de Derecho, voy contra él. Quizás observamos que hay individuos que sí han visto la jugada clara. Fíjese, el señor Paz Pereira en Bolivia, a menos de un mes y pico de haber sido electo, cuadró el negocio con la administración americana, intentó conseguir platica fresca para medio recuperar y cuadrar la carga para poder relanzar su país, y ya metieron preso a la rata del expresidente Arce y ahora van por el indio Evo. Y eso es rapidito y alineado, reunidos con Marco Rubio, con Christopher Landó y quién sabe con qué otra cantidad de individuos. Lo mismo ha pasado con el presidente Katz en Chile. Tiene apenas 5 días de la elección y ya el hombre se fue para Argentina, se cuadró con Milei, se cuadró con el Catire, puso orden y dijo que en Chile la gente tiene que andar ajustada al Estado de Derecho, y el que esté en Chile y no quiera corregir su vida y ajustarse a la ley, pues lo van a deportar. Y si en esa jugada hay paisanos que no han hecho la tarea por tener legalidad, bueno, pues les tendrán que dar una patada por el orto, así de fácil, porque tú no puedes aspirar que Venezuela esté llena de inmigrantes ilegales, pero entonces nosotros nos quejamos porque tenemos inmigrantes ilegales en Venezuela, pero nos quejamos de que no nos acepten a nuestros paisanos en otras latitudes que están violando la ley. Bueno, hay que recordar que este mundo, para que funcione, es de acuerdo al imperio de la ley, es el Estado de Derecho, y eso hay que respetarlos. Pero también quizás donde nos vemos nosotros, que tenemos 18 meses de un cuerpo político electo y hasta ahora la única reunión importante es que el señor González fue a reunirse con el perdedor del viejito dormilón, el viejito corrupto de Biden, para sacarse una foto con una sarta de bobas del equipo de
los demócratas de los que son financiados por Soros y un poco de bachilleres que pretenden ser los nuevos ministros. Esa es la única reunión sustantiva. Mi pregunta es, ¿cuándo vamos a ver las reuniones de los equipos del nuevo gobierno venezolano con los que nos van a ayudar y los que toman las decisiones? ¿Cuándo vamos a ver el equipo económico reuniéndose con Scott Bessent o con el secretario Christopher Wright, que es el secretario de Energía americano? ¿Cuándo vamos a ver las reuniones de los supuestos personajes de la seguridad del país con el señor Kash Patel y la señora Pam Bondi? Necesitamos tener las reuniones de coordinación. ¿Por qué? Porque el gobierno puede caer esta tarde, mañana o en unos días, y el nuevo gobierno lo van a asumir criollos, porque no los va a asumir ni John, ni Martha, ni Claudia, ni el señor Richard. Eso lo va a asumir es un Pedro, Juan, Juliana y María. Pero esos criollos tienen que tener las respectivas coordinaciones, cuáles van a ser las reglas de juego del nuevo gobierno, y eso no lo estamos viendo. Y no se le puede cargar al saldo de la señora Machado, porque hay que recordar que la señora es la figura, el catalizador por el cual hay una buena visión del país. Pero la señora no lo hace todo. La señora no es como una dios Shiva india, esa que tiene 14 manos. No, la señora es una persona normal y que de paso tiene que atender su salud. Pero los equipos designados por ella tienen que actuar. Y pasan los días y no pasa nada, y eso es muy preocupante, porque estamos cada vez más cerca que el catire le dé una patada a la lámpara y nosotros no sabemos dónde vamos a quedar parados. Sobre todo porque en la medida en que nosotros no vayamos a hacer el negocio, aparecen declaraciones como la del señor Trump exigiendo que le devuelvan todo lo suyo. Lo que no sabemos es si le devuelven todo desde la confiscación del Sambo o si de la estatización, nacionalización desde 1976. Por eso es que es importante hacer los acuerdos y conversar. Este espacio Conversando con el Gocho, y agradecemos que nos sigan en nuestras redes, gocho.oficial, que le dé a la campanita para que le aparezca cuando publicamos. También importante su evaluación con una mano para arriba o para abajo. Y sus comentarios son muy ilustrativos, se agradecen, pero si además se le pega un superchat, mucho mejor. Y quizás al día de hoy tenemos que ver que estamos cerca de un cambio de juego y hay cifras que tendremos que definir y que es parte de la tarea del nuevo gobierno, porque hay que identificar cuántos sujetos hay que neutralizar, cuántos hay que anestesiar, cuántos hay que reenganchar y a cuántos hay que votar. Porque tenemos que ver cuánto es la crema de los enchufados. Y le voy a hacer un análisis comparativo de acuerdo a las cifras de la China Light. En Venezuela no sé cuántos son los enchufados, pero en China, donde dicen que hay 1.400 millones de chinos, pero de acuerdo a la cuenta de ley son como 800. Pero más allá de eso, en China hay 2 millones de enchufados. ¿Cuántos son los enchufados en Venezuela? Porque contra esos bichos hay que ir, porque esos son los responsables del robo de la República. Y no estoy hablando solo de encargados de empresas del Estado, ni ministerios, ni funcionarios, no. Ahí hay militares, ahí hay banqueros y sobre todo ahí está la cúpula de fedecámaras a lo largo de los últimos 27 años, que son los que han permitido esta destrucción y que son los que deberían ser los cerebros del cambio para promover empleos en Venezuela, pero ninguno de ellos ha querido acompañar a la señora Machado. Por lo tanto, es importante que vamos a tener que
identificarnos con quiénes son los inversionistas extranjeros que quieren participar en Venezuela. Pero para eso hay que redefinir políticas claras como la política laboral, la política fiscal, la política monetaria y sobre todo hay que redefinir el tema de la propiedad. Pero sigo. Los 2 millones de enchufados chinos viven alrededor de 80 millones de burócratas, que son los individuos que mantienen la nómina del Estado y que son los que permiten que estos 2 millones de bichos vivan como príncipes y como duques y como varones. Esos 80 millones de burócratas en China está incluido toda la policía, todo el ejército, más todas las gobernaciones y dependencias nacionales. En Venezuela no son 80 millones, pero resulta que en Venezuela se ve claramente que hay 7 millones de individuos que están pagados por el carné de la patria y además que logran subsistir con el sistema cachea y que por allí es donde le pagan los beneficios, el pernil, la bolsa, CLAP con gorgojo, los cupos de gasolina, etcétera. Entonces hoy está clarísimo que hay 7 millones de individuos en la nómina del Estado que son los que mantienen a estos príncipes en Venezuela. ¿Cuántos son? 20.000, 100.000, 200.000, pero sí que cuantificarlo, porque contra esos bichos es que tiene que ir la República, porque a esos tipos es que hay que agarrar y zamparlos presos y abrirle juicio y confiscarle las propiedades, porque esos bichos fueron los que se robaron el legado de nuestros padres, nuestros abuelos, nuestro presente y el futuro de nuestros hijos y nietos. Pero también es interesante observar que en medio de toda esa vorágine hay que definir claramente cuáles serán los problemas legales de la República y quién es el prospecto de candidato a procurador. Porque público es que solo en litigios por expropiación e impagos desde que asume el Sambo de Sabaneta hasta su muerte en el 2012, y de eso estamos hablando hace 13 años, antes de que agarrara el bigotón, pero solo hasta ese momento la República tenía juicios por 21.000 millones de dólares hasta el año 2012. ¿Cuánto se transforma eso al día de hoy? Por eso es que usted ve que el catire Trump está roncando y reclamando la propiedad de las empresas americanas que fueron robados, expropiados, su tecnología y su riqueza, su capital social, su movimiento de caja. Porque ahí están las demandas de ConocoPhillips, de Exxon, de mineras, de acerías y de toda una cantidad de empresas americanas que es una bola de billetes. Usted sabe lo que son 21.000 millones de dólares para el año 2012. Eso es como que te estuvieran hablando que al día de hoy fueran como 80.000 millones de dólares. Y esa es parte del chicharrón que recibe la señora Machado, sin contar las emisiones de bonos de deuda, que hay un poco de bonos ilegales, pero es que hay unos bonos que todavía están por saberse si son legales o no, porque decía don Miguel Rodríguez que Venezuela no debe pagar la deuda emitida por esta rata. Eso tiene razón, pero ¿y qué vamos a hacer con los litigios de las confiscaciones? Porque expropiación es cuando se quita un bien y se paga por él, pero si no paga es una vulgar confiscación, es un vulgar robo como del que yo fui víctima, porque no me lo contaron. La cuenta mía es del año 2009 y entra dentro de ese litigio. Y por cierto, que se olvide la rata de Elías Agua de terminar su doctorado, porque ese gusano tiene que ir a pagarles en la cárcel. De mi parte, si sale liso y si sale barato, porque me la debe. Y lo menos que le sale es un puesto en el Arbolito, que está a una cuadra de la Plaza de los Mangos en la carrera 22 de Barrio Obrero, antes de Jan Van Groningen, ahí donde está la capillita.
Y así como ese, hay una cantidad de bichos que nos la deben. Y sobre eso sería importante que la señora Machado defina cuáles van a ser las responsabilidades de la Procuraduría. Póngale que no le ponga cara, pero las acciones a tomar, eso ya es hora de asumirlas, porque hay cientos de miles de individuos que fueron robados, y eso no aparecen en esta lista de los 21.000 millones, pero todos los terrenos y fincas que fueron robadas, confiscadas, expropiadas, más los tractores, la maquinaria, el ganado. ¿Y dónde está eso? Eso es una deuda de la República. Y a mí no me van a salir con el cuento de que el país no paga, no joda. A mí me la deben. Y yo hablo en primera persona, porque por aquello que dice, ay, pero es que usted tiene posición, intereses personales. Claro, primero mis intereses y después lo de los colectivos, porque sería un hipócrita hablar caso contrario. Y es por eso que es importante que la nueva Procuraduría vaya sabiendo que nos tiene que responder a todos, a los criollos y a los forasteros. Y por eso es que el Catire reclama. En este espacio, conversando con el Gocho, otra noticia interesante es que ya apareció desvivido el criminal que hizo el atentado en la Universidad de Brown en Rhode Island la semana pasada. El bichito es un sujeto de origen portugués que vivía en Miami y parece que también estaba involucrado en el crimen de un profesor de MIT que también era de origen portugués, pero esta rata se va a Brown University. ¿Por qué? Porque lo más importante es que desvive a la jefe del club republicano dentro de la universidad. Ese fue el crimen, eso fue un crimen político de este gusano, de esos bichos que le lavan el cerebro, porque lo que era una rata comunista. Pero apareció desvivido, por lo tanto no hay a quien preguntar. Igual pasó con el señor Matthew Crooks, que fue el que intentó despachar al Catire en Butler, Colorado, y todos esos bichos, todos los desviven, porque entonces no hay a quien preguntar. Ay, yo de los comunistas espero siempre lo peor. Pero entonces observamos que hoy el Catire Trump tiene una alocución a eso de la 1 de la tarde antes de viajar a Mar-a-Lago por el asueto de Navidad, pero eso no significa que el tipo sigue despachando. Lo que pasa es que se viene a un clima más benévolo, a jugar golf, pero igual sigue rosqueando porque ese tipo no descansa. Pero también quizás la otra posición interesante es que tristemente los equipos de la señora Machado por ninguna parte se ve que hayan hecho las reuniones de coordinación, y en Washington luego de hoy no queda nada. Ahí deja todo el mundo el pelero. Ahí lo que vas a conseguir son unos trozos de maticas como en las películas de vaqueros que van dando vueltas, o verás un correcamino y un coyote persiguiendo, porque eso queda solo. Y entonces el poder se muda a West Palm Beach, y sería importante que la señora Machado y su equipo busquen las coordinaciones adecuadas para reunirse con los que nos van a echar una mano, porque insisto, el Catire en Venezuela hoy tiene decidido quizás que quien puede asumir el coroto es la señora Machado. Pero si nosotros no nos ponemos las pilas, entonces cada día que dejamos de hacer las coordinaciones de cuál será el cambio, pues nos van a tener hechos cumplidos. Y eso es como en el fútbol. El que no hace goles y se mete autogoles pierde por igual. ¿Y qué pasa? Que en Venezuela hay mucha gente que no quiere ayudar, que no quiere participar, que el grueso está comprando querosén y quieren pasar de que le venga a resolver sus problemas el hijo de Mike y de Martha,
Y entonces después pretendemos decir de que hay que respetar la soberanía venezolana, pero si nosotros no estamos haciendo el deber por recuperarla, cuando nos entreguen, nos pueden entregar mochado un pedazo o nos pueden entregar amarrado una cantidad de compromisos, porque hay que picar adelante. Sobre todo porque se lee en los medios de que hay personeros dentro del gobierno del Catire que quieren hablar con el proceso de transición venezolano, pero hay una cantidad de individuos que no están haciendo la tarea, y los que la están haciendo de forma mediocre. Porque fíjese que en Venezuela de lo único que se ha hablado es de pedirle plata a los multilaterales. Pero en ninguna parte usted lee que se esté hablando claramente qué vamos a hacer con la materia laboral. ¿Y por qué? Porque si usted se va por la ley actual en Venezuela, dígame quién va a invertir $1 en Venezuela, cuando pasando la frontera del río Táchira para Cúcuta, las condiciones laborales están hechas que, por supuesto, le dan una ventajita al empresario. Y la plata y los empresarios y los inversionistas van donde las condiciones son mejores. Nadie va a ir a invertir en un país de indígenas, pedigüeños, muertos de hambre, maulas y malapagas, que además no tienen claro cuál es la legislación laboral. Hoy en día en Venezuela, para tener una empresa abierta, una bodeguita, publicaba el señor Lara en su red esta semana, un video publicado por una tipa de una alcaldía de Guacara, de la cantidad de pajas y permisos que tienes que tener en la cartelera. 16 permisos distintos que se vencen cada 30 días. ¿Usted sabe lo que tiene que perderse de tiempo un empresario para tener una empresa al día? Solo en la cantidad de permisos que los otorga la misma vaina, porque es un sello que da la alcaldía, que es el jefe de los bomberos, pero es un sello de la alcaldía de la parte de publicidad, que es un sello de la alcaldía para el derecho de frente, que es un sello de la alcaldía para basura. Pero si todo lo maneja la alcaldía, ¿por qué tienes que tener 16 sellos y perder horas incontables para tener una empresa abierta? Ese es el tipo de bolsería por las cuales nadie te va a invertir. ¿Usted cree que el señor Elon Musk va a montar una fábrica de baterías de litio a pesar de que en Venezuela tenga electricidad barata para desarrollar sus carros en un país donde tienes que tener un escritorio de gestores, solamente pasando oficina por oficina, sellando un maldito papel para ponerlo en una carpetica y después guindarlo en una cartelera? Si no nos quitamos el rancho de encima, si no nos quitamos de encima todas las estupideces importadas de Cuba, porque todo lo que se trajo de Cuba no es más que una fórmula para el fracaso, porque eso lo que está hecho es para destrozar tu voluntad de trabajar. Porque cada vez que usted arranca el 1 de cada mes y usted sabe que tiene que ir a dar vueltas y pagar coimas en cada maldita oficina, en una alcabala, a un infeliz funcionario muerto de hambre y tener que pagarle coima en cada esquina, ¿cómo quieres tú ser empresario? Entonces lo único que se está promoviendo es que tú seas bubonero, porque el bubonero le paga a una sola rata, que es el policía que viene y lo matraquea. Pero no tienes que pasar por 16 alcabalas y perder el tiempo. Todas las horas que tú vas a pasar sacando permiso, pues estás en tu tarantín vendiendo empanadas o pasteles y le pagas a un maldito policía o le regalas unas morcillas o le regalas un pastelito o un vaso de masato. Ese es el tipo de realidades que nos vamos a ver en la Venezuela apenas se dé el cambio. Pero eso es para los criollos. ¿Y cómo vamos a promover que vengan a invertir los forasteros? Este espacio conversando con el Gocho. En este último segmento decíamos en el segmento anterior que hasta que no se defina
todo lo que es la permisería y la legislación laboral, y luego vamos con los argumentos fiscales. Venezuela, el impuesto sobre la renta es infame, el impuesto sucesoral es infame, el impuesto del IVA es infame, pero sobre todo no tanto por la cultura tributaria, sino que no vemos reflejado en la sociedad, en nuestras calles, en nuestros vecindarios, la inversión que tú haces en el Estado. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esto? Hay que plantear claramente cuáles son los cambios, porque, insisto, si la legislación fiscal, si las condiciones laborales, si las reglas de juego, si el Estado de Derecho no es lo suficientemente atractivo para que los venezolanos querramos invertir, querramos sacar los 3 billetes que quedan debajo del colchón para hacer una inversión en algo, para montar una empresa, si no somos capaces de promover que los venezolanos que están fuera del país quieran invertir en el país, pero legalmente, no a fuerza de amiguitos o de compinches, sino en un Estado de Derecho que todo el mundo quiere invertir. Si no planteamos unas reglas claras en la banca, porque con todas las reglas que hay en la banca venezolana, tú no pudieses actuar, pero resulta que la banca venezolana es el gran santuario de los bandidos. Entonces, bueno, pues si vamos a dejar laxas las reglas para que los bandidos puedan invertir, pues entonces vamos a dejar laxas las reglas para que los ciudadanos decentes puedan invertir, porque si no, los únicos cobres que van a venir a ser invertidos en Venezuela son la plata torcida. Entonces, si verdaderamente queremos en Venezuela haya inversión, hay que cambiar las reglas de juego, y por supuesto eso pasa por reunirse con las autoridades del Tesoro americano, que son los que te dicen hasta dónde puedes jugar y hasta dónde puedes ser laxo. Fíjese que en la Argentina de Milei se dice que toda la plata del torrente del dinero formal era algo así como 50.000 millones de dólares, pero los argentinos tenían más de 350.000 millones de dólares cash en los colchones de su casa. Y para poder conseguir inversión en la Argentina, tuvieron que levantar las reglas y permitir que el dinero en negro pudiese entrar al torrente formal. Entonces salieron unos sapos con cola. Sí, pero mira que los narcos pueden meter plata. Ajá, pero ¿cuánta plata puede ser la plata de los narcos en Argentina? 10.000 millones de dólares. Pero si la gente tiene 400 y pico mil de billones de dólares en cash, ¿qué es más importante? ¿Una uñita de ver cómo capturas al narco o permitir que la gente pueda invertir? Ese es el tipo de cosas que son muy importantes de definir a futuro, porque más allá de perseguir al mensajero o de pretender satanizar a todo individuo decente que le ha tocado hacer maromas para salvar su patrimonio, entonces tenemos que redefinir esas reglas de juego. Fíjese que los americanos, calladitos la boca, en lo que va de año, el presidente Trump se ha pelado a más de 449 terroristas enemigos de su nación. Entre esos hay más de 100 bichitos que se han volado con las lanchas esas que cargan pescados cuadrados. Los otros 300 y pico se los han volado en actividades en los Estados Unidos y contra aquellos bichitos en Yemen y en Sudán y en otras partes del Oriente Medio. En todas partes se los cascan. Y mientras eso, en Venezuela tenemos que redefinir cuáles van a ser las reglas de enganche para que las futuras policías y cuerpos militares entiendan que Venezuela sale del régimen de estos gusanos y entra en una guerra de baja intensidad, o llámela de quinta generación o lo que usted quiera, pero entramos en una guerra.
Y esa guerra pasa por redefinir los conceptos de la moralidad, la ética, la estética, la formación y el adiestramiento. Y no como planteaba cierto candidato a ministro de la Defensa en días pasados, de que es que el problema es que el director de la Academia Militar tiene que ser un civil y que el ministro de la Defensa tiene que ser un civil porque va a manejar 16 empresas que están en manos del Ministerio de la Defensa. Creo que el señor se equivocó y no ha entendido que el Ministerio de la Defensa en Venezuela es para hacer la guerra a los enemigos de la República. No es un problema de gerencia de empresas, es el tema de que tiene que responderle a la soberanía de la República a lo largo de todo el territorio venezolano, terrestre, acuífero y aéreo, y para eso se requiere más que un gerente, porque cuando comparas a Robert McNamara, que fue el secretario de Defensa de Kennedy, sería importante recordar la historia de que Robert McNamara junto al equipo de el general Curtis LeMay se cargaron más de 600,000 almas en Japón y en Alemania. Es decir, el señor Robert McNamara no vino al Departamento de Defensa porque era el CEO de Ford. Era porque ese tipo sabía dar la orden para desvivir gente. Y sabía dar la orden a la hora de bombardear al que fuera. Y eso hoy, tristemente, en el cuerpo civil venezolano no están formados para eso, y hasta que la República no se reconstruya, por supuesto que yo quiero que el Ministerio de la Defensa sea manejado por civiles, pero civiles que entiendan el concepto de la guerra. Fíjese que acaban apenas de nombrar a un individuo como el subsecretario de Guerra Especial en los Estados Unidos, que es un civil. Sí, es un civil, pero es que ese pájaro viene de ser miembro de los Boinas Verdes. Ah, o sea que ese bicho sí se pasó se despertó con una Diana Carabobo y además comió con escudilla y comió en escuadra, y además de eso se paró a un trote a las 5 de la mañana y le tocó limpiar el fusil hasta que se le salió sangre en los dedos, recoger basura con la mano y aguantar la pela de un sargento o de un brigadier canzón. Esas son las realidades de la futura república y sobre eso seguiremos hablando. Pero sobre todo, indicar que la señora Machado tiene nuestro apoyo, pero su equipito, ay, hágame el favor. Chao, chao. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.